los tests de recursos humanos. Bueno, cuando hablamos en teoría de conjuntos de relación de pertenencia, utilizamos este signo, parece la E, ¿verdad? Parece la E y, bueno, ahorita me voy a explicarles algunas situaciones. Si este número 1, es, por ejemplo, si un elemento llamado 1 pertenece a un conjunto A, se escribe como 1 pertenece a. A ver, voy a hacer un pequeño ejercicio. Y de hecho, yo sé que no es necesario que lo sepan, pero voy a poner esto. Voy a poner la palabra activo dentro de los estados financieros. Finalmente, cuando nosotros en administración tomamos una decisión, generalmente, a veces, no siempre, tomamos los estados financieros, ¿sale? Entonces, voy a poner aquí la palabra activo, es mi conjunto, le voy a poner mi conjunto A, ¿sale? Ese es mi conjunto activo. Piensen en un círculo, aquí tengo el círculo, ¿no? Acá abajo tengo los elementos, voy a poner el objeto, ¿cómo se llama? Los elementos que contienen esta palabra llamada activo. Y aquí yo te voy a poner varias palabras. Por ejemplo, te pondría yo proveedores. Yo sé que no estás obligado a saberlo. Te voy a poner aquí gastos de administración. De este lado te voy a poner bancos. Y voy a poner aquí mobiliario. Aquí voy a poner deuda bancaria. Cuando una empresa necesita dinero, prácticamente recurre a instituciones financieras para adquirir deudas bancarias, y te voy a poner aquí capital. Dime, dentro de estos elementos que no estás obligado a saber, ¿cuáles pertenecen a el rubro de activo? Hablando en contabilidad. Bancos, ok, perfecto. El mobiliario. El capital. Capital, mobiliario. Gastos administrativos. Gastos administrativos, ¿qué más? ¿Van bien, van bien? ¿Qué más? Digo, más o menos bien. Deuda bancaria. Y deuda bancaria, perfecto. Les comenté que no están obligados a saber, ¿vale? Un activo es algo que yo uso o que es de mi propiedad y que yo lo uso para realizar mis actividades, ¿sale? O ya sea a través de que a mí, yo tenga derecho de usarlo, o que sea un bien material que yo le saque un provecho, ¿sale? Entonces, existe otro conjunto llamado deudas, ¿no? Y existe otro conjunto llamado capital. ¿Dónde posicionarían nuevamente las demás palabras? Estas no son del conjunto activo. El capital es del capital y lo restante es de las deudas. ¿Deuda bancaria, gastos de administración y proveedores? Sí. Perfecto. Más o menos bien. Entonces, perdóname que diga así. Perdóname. Entonces, cuando yo tengo activos, fíjate, estoy tomando la teoría de conjuntos para aprender un poco contabilidad. Ahora sí que me estoy ensañando con las matemáticas a través de la teoría de conjuntos. Exclusivamente en teoría de conjuntos, un conjunto, por ejemplo, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y así sucesivamente, en teoría de conjuntos esto se llaman números naturales, ¿no? Ahorita los vamos a ver, números naturales. Se llaman números naturales. Estos se llaman números naturales. No pueden estar no pueden estar, definidos en otro, ¿cómo se llama? Esos números naturales son exclusivos y no pertenecen a otro conjunto. Es decir, aquí en los números naturales yo no puedo tener los signos negativos. Yo no puedo tener aquí -2, -3, -1.
y el 0. No puedo tener estos, o sea, no, los tengo que excluir porque son exclusivos de los números naturales, del 1 en adelante. Y no puede haber fracciones, ¿sale? Entonces, estoy combinando la teoría de conjuntos con la teoría de los números. Entonces, yo no puedo tener el -2 y el -1 en los números naturales. Así funcionan los activos. Yo no puedo tener, por ejemplo, la palabra deuda bancaria dentro de un activo porque en teoría de conjuntos, este elemento deuda no es un activo, un activo es un derecho al que yo tengo para realizar mis actividades. Una deuda no es un derecho con cual desarrollar mis actividades. Entonces, esa deuda bancaria pertenece a otro conjunto que se llaman pasivos. Todo lo que tenga que ver con deudas pertenece a otro conjunto. Es como establecerte, es como lo que explicaba de este lado, ¿no? En esta hojita. Tengo el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Así funcionarían. En ningún momento se intersectan estas palabras de activo, pasivo y capital. Nunca, por ejemplo, nunca un banco entrará en el conjunto pasivo y en el conjunto capital. Nunca, es inamovible. Estos conjuntos son inamovibles. Obviamente la palabra capital, dentro de la teoría de conjuntos, más bien se llama capital social, está dentro del conjunto capital. Entonces, en contabilidad existen 3 conjuntos en un estado financiero que se llaman activos, pasivos y capital, ¿sale? Entonces, estos son 3 conjuntos. Esto llamado gastos de administración no entran en ninguno de estos 3 conjuntos. Nunca un gasto entra como un activo, no entra como un pasivo y no entra como un capital. Estos gastos entran en otro conjunto y ahorita lo explico todo lo que tenga que ver con gastos. Primero aprendo cuáles son los conjuntos que existen en los estados financieros, en un estado financiero principal llamado balance general. Estos son los 3 conjuntos. Entonces, ahorita me regreso a este tema de activos, pasivo y capital. Entonces, yo cuando les preguntaba, mobiliario, ¿a quién pertenece? Viendo que activos esté denominado con la letra A, ¿no? Pasivos con la letra P y capital con la letra C, ¿no? Entonces, si yo estableciera una relación de pertenencia, y de hecho yo te sugiero que esto lo hagas con tu materia de contabilidad, para cuando te estén enseñando contabilidad, esta sería una forma en donde por ejemplo, cuando tú veas hasta arriba del título la palabra activo, primero debemos comprender el conjunto de las cuentas. Primero, es lo primero en cualquier situación. Por ejemplo, bancos pertenece al conjunto A, ¿sale? Mobiliario pertenece al conjunto A, y así me iría con los demás, ¿no? Deuda bancaria pertenece a los pasivos, y así me iría, ¿no? Entonces, igual capital, haría esto, ¿verdad? Capital social pertenece al capital. Me explico, bancos es la cuenta bancaria con que cuentan todos los empresarios, no importa qué sea, final, el saldo bancario que tengas. Si tú tienes 10,000 pesos ahorita en tu tarjeta de débito, esos 10,000 representa tu cuenta bancaria. Tienes mobiliario dentro de todo lo que compraste, adquiriste dentro de una empresa, el monto total significan todos tus activos. Ahora, si en tu cuenta bancaria tienes 10,000 pesos y de esos 10,000 pediste prestado al banco 5,000 pesos a través de una deuda llamada crédito nómina, esos 5,000, aunque estén en tu cuenta bancaria, son tuyos. Finalmente la deuda bancaria tiene 5,000 pesos, ¿sale? Entonces, de alguna manera, aquí habría una intersección entre el conjunto A y el conjunto P.
La deuda bancaria se reconoce como una deuda, estos 5,000, y a su vez en tu cuenta bancaria se reconocen esos 5,000, pero finalmente quizá tenías 5,000 de tu nómina más esos 5,000 adicionales de la deuda bancaria. Existe una intersección entre el conjunto A y entre el conjunto P, pero no se juntan, tienes que separar. Traducción, todo lo que aprendas en activos, casi es aprenderte de memoria, es como aprenderte los números naturales que nos enseñaron en la primaria, el 1, el 2, el 3, el 4, eso ya lo tenemos adentro. Así debe ser la contabilidad, es saberte primero los activos, los pasivos que son deudas y el capital que es toda la inversión de los accionistas. Esta palabra capital es un poquito compleja de comprender, pero eso se lo dejo a tu profesor de contabilidad, ¿sale? Aquí lo importante, bueno, aquí capital, velo como si fueran la inversión, es la inversión del accionista, visto desde un punto de vista de dinero, nada más. Por ejemplo, si una empresa de repente se constituye con una inversión de 50,000 pesos, eso se llama capital. Esos 50,000 pesos los invierte no los invierte, los mete a su cuenta bancaria. Entonces, está en el conjunto A ese dinero, llamada bancos, y está en el conjunto C, llamado capital. Está de los dos lados, está tanto en el activo como en el capital. Prácticamente la contabilidad son matemáticas. Aquí lo estoy viendo desde un punto de vista de conjuntos. Espero no estarlo revolviendo más con su materia de contabilidad, pero como que se presta. Bueno, entonces, si no pertenece, yo utilizo esta notación y es como decir, aunque el banco proviene de una deuda o proviene de la inversión, la cuenta de bancos no pertenece al pasivo y no pertenece al capital. Entonces, yo utilizaría esta notación, por ejemplo, esta de aquí, utilizo esta notación y yo digo que bancos, aunque haya invertido el accionista, no pertenece al conjunto C. Nunca lo separes, la palabra bancos, aunque haya sido aunque haya sido un préstamo, lo que sea, la palabra bancos siempre pertenecerá al conjunto activo. Entonces, bancos no pertenece al conjunto C, y así nos vamos. Un proveedor de inventarios, o de bienes, no pertenece al conjunto de activos y ni tampoco al capital, ¿sale? Entonces, con esta notación matemática, así se denota que no pertenece. Ojo, las matemáticas, yo las estoy haciendo al revés, ojo, no es de que en contabilidad se enseñe así, estoy tomando las matemáticas y las estoy trasladando al área administrativa contable y hasta jurídica, yo las retomo, ¿sale? Entonces las estoy haciendo al revés, porque si no, entonces se enseñaría nada más cuestiones como pura teoría. No, yo lo estoy haciendo en función de algunas materias, en este caso la contabilidad, que es un poco matemática, ¿sale? Los gastos, todo lo que tenga que ver con gastos pertenecen a otro grupo, a otro conjunto, por así decirlo, ¿no? Eso lo dejo para después. Entonces, el capital social es la inversión, así ponle, el capital social es tu inversión. Oye, ¿cuánto voy a invertir en el negocio? Voy a invertir 1,000,000 de pesos. Ese es tu capital social. Para que sea capital social dentro de una empresa, debe estar dentro de un acta constitutiva, a fuerza. No puedes decir, oye, estoy empezando mi empresa con 1,000,000. Ya fuiste con un notario para constituirte como empresa, ¿no? Entonces eso no se llama capital social. No se llama capital. En el mundo empresarial corporativo, eso no se llama capital. Por ende, no puedes hacer estados financieros sin un acta constitutiva. A fuerza debe estar en un acta ese capital. Entonces, todo lo que tenga que ver con la palabra capital social es una inversión donde vas con un notario y le dices, voy a invertir 1,000,000 de pesos y está distribuido así. Son $500,000 en bancos y $500,000 en un terreno. Punto. Ese es mi capital social.
En el rubro de activos lo separas los bancos por $500,000 y separas el terreno por otro $500,000. Tienes el conjunto activo y tienes el conjunto capital. Ok, bueno. Otra forma de verlo matemáticamente es, por ejemplo, con la famosísima letra X, ¿no? Hace años a alguien se le ocurrió que la letra X se usara en las matemáticas. De hecho, las letras, ¿no? La letra A, la letra B, la letra C y así sucesivamente. ¿Qué significaba que, por ejemplo, esos textos de aritmética me dijeran 2A más 2B más 2, ¿no? Donde Y es igual a esto, ¿no? También lo voy a explicar para efectos administrativos. Quizá, perdóname, aquí a lo mejor es menos 2B, menos 2, ¿no? En donde A yo te digo que es, donde yo te digo que es el volumen, o más bien la totalidad. Permíteme tantito, porque como que estar haciendo uno por uno. Listo. En donde yo te puedo decir que que A son las unidades que vendiste, ¿no? Unidades vendidas. Y el B es igual. Perdóname, aquí le voy a poner 4 y acá 2. Y B, son tus costos, así de fácil, son tus costos y gastos. Son tus costos variables. ¿Vale? Y estos dos a lo mejor son 2,000 pesos. Entonces, ¿qué quería dar a entender estos matemáticos? Cuando tú veas eso de 4A, la A significa que es una variable. Es decir, tú no sabes cuántas unidades vas a vender en tu negocio. Tú no lo sabes. Entonces, aquí tomo las matemáticas y lo bajo a nivel empresarial. El 4 es el precio de mi producto, ¿no? Es el precio. Así de fácil. En 4 pesos estoy vendiendo algo. Si yo vendiera 1,000,000 de unidades, tendría 4 millones de unidades, porque 4A significa 4 por. Cuando tú la veas juntita, significa que se están multiplicando. Así, por ejemplo, 4A significa 4 por A, ¿vale? 4 por A menos 2 por B. ¿Sale? Entonces, cuando veas estos números, no nos asustemos, simplemente estos matemáticos así lo hicieron, porque antes no existía eso, antes existía, bueno, si tengo 4 por 1,000,000 de piezas, 1,000,000 de aguacates o lo que fuera a producir, en todo el año tendría 4 millones. De repente a alguien se le ocurrió, oye, y si tú utilizo algo variable, ¿por qué este millón puede ser variable? En un año produzco 1,000,000, en otro 800 y yo no sé. Entonces, para determinar algo, yo no sé cómo expresarlo. Entonces, nació el álgebra. Esto se llama álgebra, Esto es álgebra. Cuando son puros números, así de 1, 2, 3, 4, eso se llama aritmética, ¿sale? La aritmética nada más son los puros numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso es aritmética. El álgebra es la combinación de números con letras. Esas letras nos sirven a nosotros en administración y negocios para establecer, por ejemplo, ganancias. ¿Cuánto voy a ganar? Lo van a utilizar mucho los mercadólogos. ¿Cuánto voy a ganar si pongo este precio? ¿Qué tal si en vez de 4 lo pongo a 4.50? ¿Qué pasa si lo pongo a 3.50 porque mi competencia lo tiene a 5? Entonces, estos 2,000, como es fijo, es como si fuera tu renta, ¿no? Es como si fuera tu renta, y el B se convierte en tus costos variables. Imagínate, si 2 pesos es lo que te cuesta, por ejemplo, comprar celulares, 2 por 1,000,000 de celulares, tienes 2 millones de pesos que tienes que pagar, contra 4 millones de ganancia, porque es tu precio. 4 millones menos 2 millones menos la renta de los 2,000 pesos, ya tienes una utilidad. Para eso sirve el álgebra. Bueno, a nosotros en el área económico-administrativa. Bueno, entonces, en teoría de conjuntos, estos signos yo los utilizo, ¿sale?
Ahora, la relación de igualdad. Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. No importa, en teoría de conjuntos, no importa, perdón si me salto de repente a un tema contable y de repente a un tema administrativo, un tema de mercadotecnia, pero desafortunadamente como tengo más formación en el área económico-administrativa que matemática, yo lo hago al revés, agarro la matemática y la aplico a nivel administración, yo lo hago al revés, ¿sale? Entonces, si yo dos conjuntos que contienen dos elementos iguales, eso se llama igualdad en teoría de conjuntos. No, aquí yo les comentaba que no importa que los elementos estuvieran diferentes. Entonces aquí, por ejemplo, el conjunto A, donde existen los elementos o los objetos más bien X e Y, y en el conjunto B existe el elemento Y y el elemento X, significa que son iguales. Entonces A es igual a B. Esta es una relación de igualdad. Entonces X pertenece a, implica que X pertenece también a B. Esta X pertenece a y también pertenece a B. Bueno, que Y también pertenece a B y que implica que Y pertenezca a. Esto es una relación de igualdad. Entonces, prácticamente, si yo lo veo en un diagrama de Venn-Euler, si yo lo viera en un diagrama de Venn-Euler, yo tendría, por ejemplo, aquí el conjunto A y el conjunto B en el mismo círculo. En el mismo círculo yo tendría X y tendría a Y. Tendría a X, tendría X y tendría a Y. Así funcionaría en el conjunto, en la teoría en los diagramas de Venn-Euler. Estaría así, no existirían dos círculos, por así decirlo, o dos conjuntos, no, el mismo conjunto contiene al elemento X y al elemento Y, no estarían separados, no habría dos círculos, existiría un círculo solito, ¿sale? Bueno, vuelvo a repetir lo que es un conjunto universal, y son todos los objetos de estudio, absolutamente todos. Si estoy estudiando, por ejemplo, administración, tengo que hablar de todos los elementos, tengo que comprender absolutamente todos los objetos. Por ejemplo, si yo estudio administración, el proceso administrativo, a mí me enseñan que existe la planeación, la organización, la dirección y el control. Esos tienen, esos cuatro elementos o esos cuatro objetos tienen elementos. Por ejemplo, el elemento planeación tiene el elemento, por ejemplo, presupuestos, tienen el elemento proyecciones, todo lo que tenga que ver con planeación, la misión, la visión, todos esos serían tus elementos, ¿sale? En aritmética recordemos que son los números así solitos, sin palabras. Los objetos de estudio son en este caso serían números naturales. Los números naturales están compuestos por el número n. El conjunto universal no es único, depende del problema que estés considerando y puede cambiar según la situación particular de que se trate. Es decir, si por ejemplo estoy en una situación jurídica laboral, yo allí tengo varios elementos, tengo nóminas, tengo cálculo de IMSS, tengo cálculo de Infonavit, tengo incidencias, tengo reglamento de relación de trabajo, tengo varios elementos dentro de ese conjunto universal. Simplemente lo tengo que circunscribir y no está definido de forma única. Puedes elegirlo como tú prefieras, a tu conveniencia, con relativa libertad. Ojo, esto no se refiere a que yo pueda revolver los elementos. Vuelvo a repetir, yo no puedo revolverlos. Simplemente lo que puedo tomar es el conjunto en su totalidad. Lo que no puedo revolver son los elementos. Y vuelvo al tema de las cuentas contables o cualquier situación jurídica, empresarial. Yo, por ejemplo, yo hice mi teoría de conjuntos. Por ejemplo, ustedes hicieron 3 almacenes, ¿no?
Por ejemplo, ahí no puedes poner personal, ¿no? No puedes poner la palabra Juan o no puedes poner el director general porque no, la conveniencia fue utilizar almacenes y dentro de ese almacén pusiste algunos artículos. La libertad fue que elegiste el conjunto a revisar, ¿no? Entonces, esa es la libertad de revisar el conjunto, pero no puedes combinar un elemento con otro cuando pertenecen a un conjunto. Tengamos en cuenta eso. Ahora, el conjunto universal está dado por esta letra griega. El alfabeto griego fue utilizado, es utilizado en matemáticas porque los matemáticos principales, bueno, no principales, los que dieron la forma de las matemáticas fue en Grecia, ¿no? Entonces, esta palabra está definida en la palabra omega, que es esta. ¿Qué otras palabras utilizamos en matemáticas? De una vez, algunas cosas las digo de una vez. La palabra beta la utilizo en finanzas. Esta palabra beta la utilizo en finanzas. La palabra delta la utilizo en ingeniería para efectos de incrementos. La palabra, por ejemplo, sigma, la utilizo en estadística, ¿sale? Esta palabra sigma significa sumar. Es sumar de un número, de cierto número, por ejemplo, que te diga esa sumatoria, de n hasta el 5, ¿no? Del n hasta el 5, ¿no? Sumatoria. Eso significa esta letra sigma. Cuando tú lo veas, principalmente se utiliza en estadística. Para no poner todo el numeraje, se pone esta letra, sumatoria. Obviamente la palabra pi para efectos de estudiar la circunferencia. También se utiliza la palabra sigma para efectos de... Esta de aquí se utiliza para efectos de... sí, la palabra, esta pero en minúscula, se utiliza para la desviación estándar y son las principales. Bueno, y en recursos humanos, la letra psi lo utilizan en psicología. Bueno, eso nada más fue cultural. ¿Existe un conjunto vacío? ¿Existe un conjunto vacío? Ese conjunto vacío en teoría de conjuntos. Oigan, una pregunta. La clase se termina a las 2, ¿verdad? Así es, profe, hasta las 2 de la tarde. Gracias. Vuelvo a explicar lo que es, un conjunto vacío. Un conjunto vacío es que no posee ningún elemento, no posee ninguno y se designa con este símbolo, ¿sale? Ojo, el conjunto vacío es distinto al número 0. 0 significa que hay, de alguna manera existe el número 0. 0 es un conjunto sin elementos, es la nada, no existe. El número 0 sí es un conjunto, es de un solo elemento, y el conjunto, por ejemplo, si aquí fuera el conjunto A, sería el número 0. 0 es un número y no es en sí mismo un conjunto por sí solito, ¿sale? El conjunto vacío, aquí de forma matemática nos dice que se define regularmente a un par de condiciones mutuamente contradictorias. ¿Por qué? Porque finalmente un conjunto vacío es como si fuera inexistente, ¿verdad? Luego los matemáticos tienen esas situaciones. Bueno, en teoría de conjuntos existen operaciones. Una operación es una intersección. Por ejemplo, una de las operaciones es la intersección de conjuntos. Cuando hay una intersección, es una operación que resulta prácticamente cuando hay elementos comunes entre sí. Por ejemplo, aquí, si A es igual a este conjunto de A, B, C, D, E, F y B contiene A, E, I, O, U, esto también lo utilizan en recursos humanos. ¿Para qué? De alguna manera, cuando un empleado hay que darle instrucciones, por ejemplo, imagínate que la letra A y el E,
la letra A, digo, la vocal A, bueno, la letra A y la E, sean explosivos, ¿no? Estás trabajando en una cementera. En una cementera se utilizan explosivos. Entonces, de repente le pones en el test este tipo de lógico-matemáticas en donde tú dices, el almacén A debe de contener, debe de existir dos elementos, el elemento A y el elemento E. Tú no le vas a poner aquí explosivo, simplemente con letras se lo das a entender de forma a través de teoría de conjuntos. Y en el almacén B existen las letras A, E, I, O, U. Responda, por favor, dónde se intersectan o cuáles son o qué dentro del conjunto, cuáles sería la unión o cuáles letras se dan en los ambos conjuntos. ¿Por qué yo pregunto a nivel psicología esto en recursos humanos? Para saber si la lógica matemática de las personas la tienen bien predefinida, porque hay empresas donde se manejan situaciones químicas, industriales, y yo necesito saber si la lógica inicial, interna, matemática, está bien establecida. Entonces, estoy matando varios pájaros de un tiro. Utilizo esto para efectos recursos humanos, para efectos administrativos y contables. Yo les pregunto, otra cosa, la intersección en teoría de conjuntos se ve expresada con esta U al revés. ¿Vale? Con esta U al revés significa intersección. A intersección B. ¿Qué elementos se intersectan del conjunto A y del conjunto B? Es pregunta. Es la letra A y la letra E. ¿Ok? ¿Qué tienen en común la letra A y la letra E? Que ambos están en los almacenes A y B. ¿Ok? Y visto desde... Yo se los comenté a nivel administración, pero ahora, visto desde un punto de vista normal, visto desde un punto de vista, sin haberte explicado esto, ¿en qué se parecen la A y la E? De forma normalizada. ¿Qué son qué? ¿Que son vocales? Sí, que son vocales. Entonces, gracias. Perfecto, entonces tienes que usar, fíjate, yo cuando estoy en matemáticas, a mí lo que me gusta es de que le pensemos, o sea, le pensemos, o sea, la idea es de que le pensemos todos. Esa es mi idea. No verlo así como que 2 por 2 igual a 4, no, quiero pensar un poco. Aquí tengo otro ejemplo, ¿no? La intersección del conjunto A y del conjunto B, por ejemplo, en el conjunto A tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el B tengo 2, 4, 6, 8, 10. Yo sé que aquí ya puse la respuesta. A intersección B sería el 2, aparece en el A y en el B. El 4 aparece en el A y en el B. Y el 6 aparece en el A y en el B. ¿Sale? Entonces, esto sería la intersección. Visto de un diagrama sería, este sería el círculo de A y este sería el círculo de B, y aquí hay una intersección, ¿sale? Esta sería otra forma de ver, más bien, esta es una operación matemática, a nivel, teoría de conjuntos. Ahora, también existe la palabra unión, ¿no? La palabra unión. La palabra unión significa, tiene un sentido también de la intersección, pero también en teoría de conjuntos se acepta la palabra unión. La palabra unión es un conjunto de elementos que pertenecen por lo menos a uno de los conjuntos A o B. En simbología, sería A unión B, donde X pertenece, donde el conjunto X, tal que X pertenece a A o pertenece al conjunto B. Ojo, aquí les quiero hacer un comentario. No porque veamos aquí el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4 en el conjunto A significa que estoy en unión, no. De hecho, aquí, de alguna manera, de alguna manera, lo que hace esta operación matemática no es diferente a esta, Una cosa es la intersección. Miren, a ver si me doy a entender. Si yo preguntara en un examen, ¿cuál sería la intersección de estos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el A, 2, 4, 6, 8, 10. La respuesta de la intersección nada más es 2, 4 y 6, 2,
4 y 6. De hecho, es este color rojito. Esta es la respuesta. No es todo lo demás. No es todo lo demás. Es nada más esto. Esta es la intersección. Por si estás anotando. Esta es la intersección. Esta es la respuesta. Es más, yo aquí podría borrar estos numeritos, ¿verdad? Estos de aquí. Pero los pongo, ¿sale? Entonces, esta sería la respuesta. Esta es la intersección. Ahora, la unión es cuando yo tengo, por ejemplo, el conjunto A y el conjunto B con estos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y de este lado en el B tengo 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, yo cuando hago la unión, ahora sí, la respuesta son todos estos números, es decir, A unión B es 1, 2, y vuelvo a comentar lo que les expliqué hace rato. No puede duplicarse un elemento, por ejemplo. El elemento 6 pertenece a A y B. Yo cuando hago la respuesta a esta unión, la pregunta sería, ¿cuál sería la unión? ¿Cuál sería la unión matemática de estos dos elementos? La respuesta es esta de aquí abajito, 1, 2, 3, 4. Obviamente, en las preguntas de examen yo no voy a poner diagramas, es mucho trabajo. Mucho trabajo en un sentido, que prácticamente no tiene sentido. Los diagramas de Euler nada más son para comprender la teoría. Generalmente lo que utilizamos es esto que está aquí abajo ya. La respuesta sería A unión B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No me vayan a repetir, por ejemplo, el número 5 en la respuesta, el número 6 no, simplemente los unen. Esta es la unión, y en diagrama se presenta así, y la respuesta es todo el conjunto, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9. Si yo preguntara la intersección de estos dos elementos, la respuesta sería 5, 6 y 7. No importa si me los dices en desorden, 7, 6, 5 o 6, 5, 7. Eso, el orden no importa en teoría de conjuntos. Esa sería la intersección. La unión es todo. ¿Sale? Bueno. Existe otra que se llama, ¿cómo se llama? Diferencia. Yo puedo hacer una diferencia de conjuntos. Una diferencia, por ejemplo, si yo tengo el conjunto A con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el B 5, 6, 7, 8, 9, ¿cómo debiera de estar, cómo representaría esta diferencia? ¿Cómo existiría en teoría de conjuntos? ¿Cómo haría esto? Es decir, si tengo estos elementos en un conjunto y tengo que hacer una diferencia en matemáticas significa resta. Es como restar el conjunto A del conjunto B, ¿no? ¿Qué significaría? Que en este caso, cuando yo hago eso, significa que yo resto o elimino, en teoría de conjuntos es eliminar. Si, por ejemplo, si yo pusiera A menos B, sería yo busco los números B y los voy eliminando aquí en el conjunto A. Me regreso tantito. Es como si, por ejemplo, me dice, yo réstale el 5, es decir, elimínalo. ¿Dónde está el 5? Está aquí, elimínalo, bórralo. Primero haces la unión y después empiezas a eliminar, a restar, se llama diferencia, empiezas a restar, ¿no? El 5 lo eliminas, lo borramos. Entonces, cuando hago ya la operación, lo elimino, mira, aquí tenía el 5, lo elimino. El 6, el 7, el 8 y el 9, también los voy eliminando. Eliminé el 6, el 7, el 8 y el 9, que están aquí, mira, eliminé todo. Eso se llama diferencia. Elimino, dicho en otras palabras, elimino los elementos que tengo aquí con respecto al conjunto A, los elimino y mi conjunto quedaría así. La pregunta sería, del conjunto A y del conjunto B, hacer la diferencia. Muy sencillo, estoy restando B, ¿verdad? Veo qué elementos existen no lo vean como algo de sumatorias ni nada, no. No lo vean así, véanlo de una forma lógica. El 5 se elimina, el 6 igual, el 7 también. Obviamente, ojo, aquí me está preguntando
Aquí me está preguntando sobre los elementos que pertenecen exclusivamente a A. Cuando hay diferencia, me está haciendo hincapié a que deben de quedar exclusivamente los elementos de A. Esa es otra situación en diferencia de conjuntos. A ver, de los elementos que tienes en A, réstale los que tengas en B. Si el 8 no está en el conjunto A, no tienes nada que restar, simplemente no aparecen porque no estás haciendo ni unión ni intersección. Simplemente los que estás, de alguna manera se están intersectando, ¿sale? Entonces, voy a poner aquí, voy a hacerlo a través de la contabilidad. Voy a aplicar teoría de conjuntos para efectos de estados financieros. Y de alguna manera como que estas palabritas A, P, C, B, V y G serían mis conjuntos, ¿sale? No voy a hacer operaciones de intersección, de unión, no voy a hacer ahorita eso. Lo que quiero es primero establecer algo muy básico, muy básico, establecer dónde cada elemento que puse aquí, sí se alcanza a ver estas letras que tengo aquí, impuestos por pagar, edificios, utilidades. Sí, Sí, profe. se ven. Sí, sí se alcanza a ver. Perfecto, ok. Entonces, Sí, se ve. perfecto. Sí, Entonces, se alcanza a ver, profe. ¿perdón? Ok. Entonces, tomo la teoría de conjuntos, la aplico a esta materia. Ok. Tengo activos, tengo deudas. Las deudas lo voy a expresar con la P, porque en el área financiera se utiliza más la palabra pasivo que deudas. La palabra pasivo significa deudas. La C la utilizaré para capital, utilidades y pérdidas, la V para ventas y la G para gastos y costos. ¿Recuerdan la palabra gastos? Está dentro de otro conjunto llamada costos y gastos. La tengo en la G y de una vez lo comento. Estos tres conjuntos están en un estado financiero y estos de acá abajo están en otro estado financiero. ¿Sale? Entonces, en este otro estado financiero, están en diferentes estados. Este es un estado y este es otro. ¿Qué es un estado financiero? Antes de seguir, un estado financiero es lo que te muestra sobre lo que tienes de activos. Imagínate una empresa como Megacable, Y Megacable, obviamente, no sé si aquí les mostré algunos estados financieros. No recuerdo. Pero vamos a ver a qué me refiero en teoría de conjuntos, con estados financieros de una empresa, como Megacable. Vamos a ver unos estados financieros. ¿Para qué me sirve un estado financiero? Lo voy a ver desde un punto de vista teoría de conjuntos. Ahí están viendo unos estados financieros, ¿verdad? Bueno, la palabra. Sí. Sí. Ok. Sí. Esta empresa Sí, así es. se llama Megacable. Pueden ponerle el nombre que quieran, que gusten, simplemente todos los estados financieros son igualitos. Iguales en un sentido de que, por ejemplo, un coche Jetta prácticamente es igual, ¿verdad? Simplemente por los años puede ir variando la forma. O si yo hablo de todos los coches o autos, todos son autos, ¿no? Todos son motocicletas, tienen pequeñas variaciones. Finalmente, un estado financiero prácticamente es igual, simplemente tienen pequeñas variaciones. Estos estados financieros, por ejemplo, de Megacable, si yo lo veo a través de la teoría de conjuntos, yo tengo un conjunto universo llamado estados financieros, que son cuatro. Son cuatro, de alguna manera. El conjunto universo serían los estados financieros y son cuatro.
Esos cuatro, esto no te lo voy a preguntar, pero te va a servir para tu materia de contabilidad. Estos 4 estados financieros te presentan esta información. Déjenme se los pongo. Déjenme ubico, porque aquí viene toda la información de esta empresa. Ok. Aquí está un estado financiero, ¿sale? Entonces, son 4. Uno es el estado de situación financiera. Este sería como que dentro del conjunto universo llamado, dentro de otro conjunto universo llamado estado de situación financiera. El conjunto A son activos. Todos estos activos que tiene una empresa sería el conjunto A. Recuerden, el conjunto A no puede, por ejemplo, una cuenta por cobrar, unos inventarios, no puede pertenecer a otro conjunto llamado P, llamado pasivo, no puede existir a la vez, no pueden estar de los dos lados. Tienes que partir aprovechamos la teoría de conjuntos, jalamos esta teoría y la aplicamos a la contabilidad. No puede existir, por ejemplo, la palabra proveedores de inventarios. Un proveedor de inventarios, fíjate, un proveedor de inventarios me da inventarios, pero le debo. Eso significa que está en el conjunto pasivos llamado deudas. Todo esto que se llaman pasivos, llamadas deudas, todo es deuda, todo, absolutamente todo. Aunque un proveedor te da inventarios, en este caso nos dio Megacable, le dieron 1,913,552 pesos de inventarios. No tomes esta columnita que dice notas. No, bórralo de la mente, síguete así derecho. Proveedores, el título dice pasivo, después dice proveedores, ¿cuánto le debo a mis proveedores? Imagínate que tú eres el director, el gerente, el director, va a tomar una decisión y dices, a ver, ¿cuánto le debo a mis proveedores ahorita? Agarro el conjunto pasivo, veo cuánto tengo, 1,913 millones, porque está expresado en miles. Bueno, lo voy a hablar en millones. Tengo 1,900,000 de deuda. ¿Cuánto tengo en mi conjunto activos? Es decir, ¿cuánto tengo de efectivo? Tengo 3,300,000. Sí me alcanzaría, ¿verdad? Sí me alcanzaría para pagar ese millón. Pero yo a través de la administración, yo tomo las deudas, lo voy a decir así, para de alguna manera financiarme con el conjunto pasivo y estar jugando con ese dinero. Por ejemplo, aquí se ve que tiene un préstamo bancario, ¿no? Tú en tu empresa puedes tener un préstamo bancario. Aquí tienen un préstamo de 3.7 millones. Esos 3.7 millones obviamente llegaron a una cuenta bancaria llamada efectivo. Pero fíjate, el dinero en contabilidad, ese dinero se tiene que afectar en 2 conjuntos. En el conjunto activo y en otro conjunto. Puede ser en un conjunto pasivo o en un conjunto capital. El capital yo te comenté que es la inversión que está en una cuenta contable llamada capital social. El tercer conjunto se llama capital contable. Aquí en este estado financiero hay 3 conjuntos. Como que quedó perfecto los estados financieros para la teoría de conjuntos. Tenemos tres conjuntos. El conjunto activos, el conjunto pasivos y el conjunto capital contable. Todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, con efectivo, con cuentas por cobrar, con el IVA a favor, con inventarios, con mis propiedades, con mis créditos a favor, con otros activos intangibles. Esto que dice parte de relaciones, son cuentas por cobrar que me deben mis subsidiarias o mis afiliadas, me deben. Yo tengo empresas afiliadas y me deben. Tengo inversiones en acciones en otras empresas. Tengo un impuesto a favor. Cuando yo tengo todo el conjunto activo, es porque me deben o es mío, todo, absolutamente. Así piensa cuando veas la palabra activo, todo es mío, me estoy diciendo Megacable, o mi empresa, todo es mío. Si Megacable tuviera palabras, ¿no? Yo, Megacable, soy dueño de todo esto. Es decir, yo tengo ahí un inventario, velo a contar, tengo 600,000 pesos, velo a contar, tengo efectivo, ve todos mis estados de cuenta bancarios. Tengo cuentas por cobrar, ve todo lo que facturé y no he cobrado, ¿sale? Entonces, todo lo que tengo a mi favor por cobrar o que son de mi propiedad,
todo lo que tenga que ver con activo. Haz un parteaguas en la palabra pasivo. Pasivo, por ejemplo, un proveedor, no eres el dueño del proveedor, tú le debes. Bueno, voy a hablar como si fuera Megacable. Yo, Megacable, en el conjunto pasivo, yo le debo a mi proveedor. Una cosa es de que me haya enviado inventario y otra cosa es que le quede a deber, ¿sale? Son cosas distintas. Finalmente, si hay una afectación doble, en contabilidad existe la afectación doble. Si yo tengo una afectación de un lado, forzosa, en un conjunto llamado pasivo, a fuerza tiene una afectación en otro lugar, forzosamente. En contabilidad siempre hay una afectación doble. Apréndete de esto de forma lógico y de forma matemática y de forma contable, todo a la vez, que es lo que te voy a explicar. Cuando en un conjunto activo tienes, por ejemplo, una cuenta bancaria, por ejemplo, llamada Bancomer, y quieres traspasar de la cuenta Bancomer a la cuenta de HSBC, imagínate que tenemos en Bancomer, Megacable, 3,300 millones de pesos. Bueno, 3 millones de pesos en la cuenta de Bancomer, y quiero traspasar estos 3 millones a la cuenta de HSBC, tienes que mover la contabilidad de manera interna, ya tienes que hacer una doble afectación, afectas de forma interna, adentro, aquí en todas estas cuentas se afectan de forma interna, de forma individualizada, todas, así te tienes que imaginar los estados financieros. Todo tiene una afectación interna, el inventario tiene una afectación interna, entonces tú aunque muevas de un banco a otro, tienes que moverlo, aunque se escuche ilógico. Obviamente la lógica contable es otra lógica que utilizan los contadores. Esa lógica la aprendes en la materia de contabilidad, simplemente la estoy reforzando a través de la teoría de conjuntos. Ahora, todo esto que se llama pasivo, conjunto pasivo, son deudas. Nada de gastos, ojo. Cuando me dicen la palabra gasto es un pasivo, nunca lo metan como un pasivo. Es más, así te lo voy a establecer. Cuando en el conjunto activo quedas a deber algo, por ejemplo, quedas a deber inventario, compras algún equipo y lo quedas a deber, ya es tuyo, ¿no? Ya está dentro del conjunto activo. Vas a abrir un conjunto pasivo, lo que quedes a deber. Oye, le quedé a deber a la arrendadora. En el conjunto pasivo, ponme esas deudas. En el conjunto pasivo, deudas externas. Deudas al gobierno por impuestos, deudas a proveedores, deudas al banco, todo lo que tenga que ver con deudas. Deudas a empleados, yo puedo tener deudas a empleados, deudas a mis partes relacionadas, es decir, empresas como Megacable a veces tienen más empresas alrededor. Existe la holding, o sea, la cabeza, por así, la controladora, y tiene subsidiarias, que le llaman las hijas, ¿no? Que están abajo. Imagínatelo, tienes la parte de arriba, la holding, la controladora, y abajo tienes a todas las demás. Entonces se llaman partes relacionadas, se quedan a deber, mira, me quedaron a deber de alguna manera mis subsidiarias, ¿no? Aquí están. Entonces todo esto es deuda. Si yo lo veo como un gasto, por ejemplo, si yo digo, me gasté impuestos sobre la renta, no, estoy incurriendo en un error. No puedes ver aquí los gastos, eso es inexistente. No, aquí no van los gastos. Bórralo, bórralo totalmente del conjunto pasivo, bórralo totalmente. Ahorita lo mando a otro lugar. Aquí el conjunto pasivo siempre serán deudas. Y hazlo de forma lógica cuando ves contabilidad. Y aprovecho esto porque como también doy contabilidad, de una vez aprovecho el viaje. Entonces, la palabra capital, ¿qué significa? Es otro conjunto. Ya tengo dos conjuntos bien establecidos a nivel mental, el conjunto activo, el conjunto pasivo, ya nada más me queda el conjunto capital contable. ¿Qué es? El conjunto capital contable se parte en dos, son dos cositas nada más. Es la inversión del accionista. Estas dos líneas son inversiones y todo lo demás tiene que ver con utilidades y pérdidas. Se parten dos, la inversión del accionista y las utilidades y las pérdidas. Por ejemplo, no voy a ver estos números de aquí porque resultarían un poquito complejos, ¿verdad? No, quiero explicarlo a nivel mental. Posiciónate que tienes 1 millón de pesos en tu cuenta bancaria ahorita, todos. Todos tenemos una cuenta bancaria de 1 millón de pesos. ¿Cuántas personas somos aquí?
en total. ¿Ya tenemos concejal? ¿Ya se conocen entre todos? Supongo que ya. No, todavía no. ¿No? ¿Cómo cuántos somos aquí? 20 y tantos. 29 parece. 29, ok. Cada quien tiene $1 millón de pesos y vamos a crear una empresa. Vamos a hacer una universidad con 29 millones de pesos. Fíjate, esos 29 millones, aunque lo tiene cada quien en su cuenta bancaria, todos vamos a crear una empresa, vamos a transferir cada quien. Imagínense que lo tienes en tu cuenta personal. Trabajaste durante 10, 20 años, ¿no? Trabajaste casi desde el kinder, ¿no? Juntaste ese millón, cada quien lo va a transferir, el millón, todo a una cuenta bancaria, a la cuenta bancaria que vamos a abrir, Universidad Megacable. Ese dinero va a caer a la cuenta de efectivo, ¿cómo se llama? Al conjunto activo, ¿sale? Ese conjunto activo van a llegar los 29 millones, y nosotros somos los dueños, ¿no? Bueno, seríamos 30 junto conmigo, ¿verdad? Esos 30 millones quedarían aquí en el conjunto activo, pero ¿qué crees? También tiene que estar reflejado en otro lado. Acuérdate que siempre hay una afectación doble. Entonces, esos 30 millones van a estar aquí reflejados en capital social, 30 millones. Esos 30 millones, imagínate, empezamos a tener ingresos. Los 30 millones, ¿estás de acuerdo que se van a ir incrementando con utilidades? Cada año, alumnos, voy a tener ingresos, gastos y costos, y vete imaginando eso. Van llegando más dinero, vas teniendo gastos de personal, de la pintura, de lo que sea. Es más, hasta rentamos aulas, ¿no? Entonces, eso que estás imaginándote de ingresos y gastos, esos ingresos, fíjate, espero que estés imaginando los ingresos, gastos, ingresos, gastos, ingresos, gastos. ¿Qué crees? No están aquí, en estos conjuntos. Esos ingresos no están en el conjunto activo. Ojo, las matemáticas son bien frías y lo demostré con una fórmula matemática tan sencilla en donde les explicaba que a veces la lógica que yo tengo interna, a veces así no funciona, sino que tengo que aprenderme fórmulas matemáticas. Espero rompas esa lógica del día a día y la jales. Bueno, la incrustemos a la lógica que tenemos que aprender para efectos económico-administrativos, ¿sale? Entonces, aquí yo no meto esos ingresos y gastos, ¿no? Nunca, nunca. Pero ¿qué sí meto? Las utilidades, ¿no? ¿Qué significa una utilidad? La diferencia entre el ingreso y el gasto y los costos. Pero esos ingresos y gastos y costos yo no los incluyo aquí, en ese conjunto, simplemente las utilidades. La utilidad, ¿cuánto he generado de utilidades? Fíjate. Megacable ha generado utilidades por 23 millones de pesos. Bueno, más bien 23,000 millones de pesos, porque están las cifras en ceros. Aquí están. No han retirado las utilidades, o se ve que no han retirado, los accionistas como que no quieren retirar utilidades. Aquí va. Entonces, utilidades aquí van. Entonces, aquí yo lo que quiero es establecer, en teoría de conjuntos. Yo no voy a explicar contabilidad, simplemente en teoría de conjuntos, que te quede así, que nos quede bien claritito. ¿Qué va en el capital? La inversión, así, no la muevas, ¿eh? Invertimos 30 millones y esos 30 millones no se mueven. Oye, ya ingresaron a la cuenta bancaria 1 millón. No, aquí el capital ya no me lo mueves. Ya no mueves, porque todos participamos en 1 millón, nada más. Si se va incrementando la cuenta bancaria, no, ya no mueves los 30 millones aquí. Simplemente las utilidades, aquí sí, se va incrementando la inversión. Entonces, el capital contable es la inversión más las ganancias o las pérdidas. Capital en teoría de conjuntos, porque ahorita voy a poner un ejercicio para que me ayuden a resolverlo, porque ahí me voy a los números, a la aritmética. Entonces, tengo el conjunto pasivo, deudas, recordemos, activo, propiedades, nada de gastos, nada de capital, nada de inversión, pasivo, puras deudas, nada de gastos. Capital, nada de activos, capital, nada de activos. Oye, invertí un terreno de 20 millones. No, terreno, la palabra terreno va en otro lugar. En otro lugar, la palabra terreno. Ahora, este es un estado financiero que generalmente hacen las empresas. En
En algún momento lo vas a tener que comprender, lo tenemos que aprender y comprender cuando estamos en el área administrativa, porque tenemos que tomar decisiones financieras. Con eso termino. Tengo que aprenderlo. A lo mejor no hacer el trabajo del contador, para eso está el contador, pero sí saber cómo lo hizo, porque de repente si yo veo que tengo clientes por 1,900,000 y de repente yo le pregunto al de facturación, oye, yo veo todas las áreas, ¿no? Yo soy el gerente, veo todas las áreas, oye, le pregunto al de facturación, oye, ¿cuánto hemos facturado? No, pues hemos facturado 100,000 pesos. Oye, pero ¿por qué si hemos facturado 100,000? Porque tengo 1,000,000 en cuentas por cobrar, ¿no? Me voy con el área de cobranza. Una cosa es facturación y otra es cobranza. Oye, ¿por qué tengo 1,900,000? Me empieza a explicar. Puede que suene lógico, pero me diga, no, yo en mis cuentas por cobrar tengo 500,000 pesos que no me pagaron una factura de 500,000. Entonces yo allí como administrador empiezo a entender, debo de entender la lógica contable y decir, no me checas, si a mí me deben 500,000, ¿por qué tengo en cuentas por cobrar 1,900,000? Entonces tengo una junta con el contador, ¿no? Y el contador quizá tenga una razón, quizá no, quizá no, quizá inventó, quizá no lleve registro, no lo sé, simplemente para eso me sirve aprender contabilidad. Y otra cosa, para saber leer estados financieros, ¿sale? A nivel administración sí necesito saber leer. Ok, entonces un estado financiero como es el estado de situación financiera se parte en tres, en activos, en pasivos y en capital. Lo manejan así los contadores porque del lado izquierdo ponen los activos, de alguna manera toda la sumatoria de los activos aquí me da 39,595,000 y por una fórmula de contabilidad que te van a enseñar, las deudas, es decir, los pasivos más la inversión, debe de ser igual, 39,5 millones. Es una fórmula matemática infalible a nivel contabilidad. La suma de todos tus activos debe ser igualitita a las deudas más el capital contable. Igual, todo. Si no, está haciendo mal el contador algo. Ahora, me voy a otro conjunto que está en otro estado financiero llamado estado de resultados, ¿no? Entonces, velo como un conjunto. Ok, aquí como está todo revuelto en este estado financiero, lo voy a explicar de otra forma. El conjunto, si yo lo veo a través de la teoría de conjuntos, este estado financiero, bueno, antes de eso, el estado de resultados no me dice qué activos tengo, qué deudas tengo y no me dice qué capital tengo, porque está en otros conjuntos. Aquí tengo el conjunto de ingresos, el conjunto de costos y el conjunto de gastos. Es el conjunto de ingresos y el conjunto de gastos, punto. Nada más hay dos, ingresos menos costos y gastos. Si yo tengo ingresos en un estado llamado estado de resultados, ingresos, toda mi facturación aquí la tengo, 19 millones. Aquí no me importa si cobré, si no me pagaron, no. ¿Cuánto facturé? ¿Cuánto me costó ese servicio? Esto que se llama utilidad o pérdidas son simplemente diferencias. 19 millones menos 7, de entrada esto ni siquiera es un elemento en teoría de conjuntos. Es decir, es inexistente porque es una simple resta. Yo puedo hacer esto, ingresos menos costos menos gasto, más ingreso más ingresos, irme directamente a la utilidad. Simplemente los financieros lo que hacen es partir las utilidades, es decir, no es lo mismo que yo analice un estado financiero diciendo, aquí tengo una utilidad bruta de 11 millones, lo que quiere decir esto es de que por lo menos mi costo está más o menos rentable, ¿no? Porque mi costo es de 7 millones y yo genero una facturación de 10. Es como decir esto, es como si yo tuviera una papelería y vendiera 19,000 pesos y gastara 7,800 pesos de papelería. Tendría una utilidad de 11,714 de nada más de mi producto. Lo siguiente es porque tengo un vendedor que me cobra 5,000 pesos, yo a mí me pago por la administración 471 pesos y así se va este estado financiero. Este conjunto en donde está el estado de resultados están los ingresos y los costos y gastos. Es decir, hay dos conjuntos nada más, ingresos, el conjunto ingresos y el conjunto gastos. Me voy así expliqué los estados financieros a través de la teoría de conjuntos. Esto no es examen de aquí, pero lo quise atraer a la materia de teoría de conjuntos
digo, sí, la teoría de conjuntos, algo que a mí me va a servir, y ya puedo leer, puedo entender la contabilidad desde otro punto de vista. Este es el ejercicio. Los impuestos por pagar, ¿en qué conjunto estaría? ¿Activo, deudas, capital, ventas o gastos? Sería en deudas, ¿no? ¿Edificios? Activos. ¿Utilidades acumuladas? Capital de utilidades, ¿no? ¿Equipo de transporte? Gastos Activos. en activos. ¿Otros ingresos? Van muy bien, ¿eh? Me En gusta. gastos. No, ¿En gastos? aquí sí no. No. Espérenme. Dejemos eso aparte. ¿Costo de ventas? Gastos. Bien. ¿Documentos por pagar? Gastos. En Deudas. ¿no? Deudas. Deudas. ¿Maquinaria? Activos. Activos. ¿Terrenos? Activos. Activo. Activos. ¿Deuda bancaria? Pasivo. Deudas. Deudas. Pasivo. ¿Pérdidas acumuladas? Gastos. Híjole. ¿No? Sería deuda, que sigue siendo pasivo. En activos. Equipo de cómputo en activos. ¿Gastos de operación? Gastos. En venta. Bien. Bien. No. ¿Mobiliario? Activos. ¿Capital social? Ventas. Capital. Capital. En capital. Capital. Utilidades perdidas. Ventas. Pues en ventas. ¿Gastos de administración? Van Activos. muy bien, ¿eh? Activos. Híjole. En activos. No es cierto. Perdón, es Híjole. Ok, ahorita Está falla. ahorita regreso a eso. Utilidad. Utilidad del ejercicio. Capital. Capital. Bien. Ingresos. Activos. Activos. Híjole. Son ingresos. Capital. Recuerden. Tampoco. No. Pérdida del ejercicio. Pasivo. Gastos. Gastos o pasivo. No. Proveedores. Deudas. Deudas. Inventario. En deudas. Activos. No, inventarios inactivos, ¿no? Sí. Acreedores diversos. Pasivo. Bien. Clientes. Capital. Híjole. Ok. Sería ventas. Contabilidad. Activos. Contabilidad. Capital. Ventas. Contabilidad. A ver, contabilidad. ¿Qué significa Activo. contabilidad? Deudas. Todos los ingresos. Es cierto. Pasivo. Tecnológico y pormenorizado. Capital. ¿Y qué es un activo, pasivo, capital, ventas o gastos? Es que contabilidad Activo. puede ser de los dos, ¿no? Contabilidad Híjole. puede ir en Ahorita lo explico. Facturación. facturación. Ay, sí. En En ventas. no, Ok. sería capital de utilidades, ¿no? Ok, muy bien. Ya si quieren, ahorita explico lo demás para que cierren sus micrófonos y me voy a las matemáticas. Gracias, me encantó, la verdad, primero, gracias por la participación, la verdad, siempre voy a agradecer la participación de todos, me gustó su participación y vamos a ver un poquito, ya nada más, y otra cosa, me encantó que de alguna manera ya tienen todos los conceptos
de alguna manera establecidos, ¿no? Efectivamente, todo lo que tenga que ver con edificios, voy a hablar nada más de los que escuché por ahí y que que de repente me los mandaban a otro lugar. Por ejemplo, clientes, escuché que a ventas, ¿no? Yo sé que los clientes son generados de las ventas, pero ojo, los activos son derechos. Todo lo que tengas derecho de, por ejemplo, de cobrar, derechos de usar, yo por ejemplo tengo el derecho en el inventario, tengo un derecho en mi cuenta bancaria, yo tengo un derecho de cobrarle a mi cliente, por ende es un activo, siempre será un derecho. Todos los demás los escuché correctos, los impuestos, esto de deudas también, de repente creo que las utilidades me las mandaban a ventas, creo, y no, las utilidades, es decir, las ganancias, siempre se irán, esto fue el último comentario que les dije, en el capital contable va la inversión del accionista llamado capital social, por eso las empresas cuando se llaman SA, eso significa social, que es una sociedad, el capital social es una sociedad. Capital social, el capital contable es todo el conjunto. Capital contable significa todo el capital. ¿Qué es todo el capital? La inversión más las utilidades y las pérdidas. De repente les preguntaba las pérdidas y me los mandaban a gastos o de repente me los mandaban a deudas y no. Las pérdidas siempre serán parte del capital, siempre, absolutamente siempre. Entonces, les comentaba que estos conjuntos son inamovibles. Me tengo que aprender esta inamovibilidad. De hecho, voy a subir este archivo para que lo tengan. No estoy diciendo que no anoten, ¿eh? No, porque de repente les digo y de repente no me anotan. Ya les comenté cuál es el proceso cerebral. Bueno, los ingresos no recuerdo dónde me los mandaban. Creo que activos, no. Un ingreso viene igual de la palabra venta. Venta e ingreso es lo mismo. Una venta y un ingreso es lo mismo. Por ende, un ingreso, también la palabra otros ingresos, todo lo que tenga que ver con otros ingresos, fíjate, un ingreso no es un activo. Espero darme a entender, un ingreso nunca será un activo. Una venta tampoco. Si alguien me queda a deber, sí, en la cuenta de clientes. La venta no. Imagínate que vendes 100,000 pesos y te quedan a deber 20,000. Van a entrar a tu cuenta bancaria 80,000 y te van a quedar a deber 20,000, 80,000 en bancos y 20,000 en clientes. Venta 100,000. Hay una correspondencia nada más, pero las cuentas son inamovibles. Nunca las muevas. Hay que aprendérselas. Esto sí es de memoria. Es como aprenderte las leyes matemáticas que ahorita las explico. Espero que me dé un poco de tiempo. Entonces, los gastos, de repente las escuchaba en deudas, ¿no? Un gasto, aunque lo quedes a deber, aunque te lo paguen o te lo regresen, no, como sea, un gasto de lo que sea, imagínate, el gasto del sueldo, el gasto de la nómina, todo va en el conjunto de gastos, todo, absolutamente todos los gastos. Las pérdidas no es un gasto. Siempre las utilidades y las pérdidas, siempre las utilidades y las pérdidas, todas las utilidades y la palabra pérdida van en el capital contable, nunca las muevas, utilidad y pérdida. Los gastos en el rubro de gastos y los ingresos y ventas en el rubro de ventas. Entonces, los dos estados financieros que acabamos de ver son dos. Es el estado de situación financiera que comprende activos, pasivo y capital, y el estado de resultados comprende las ventas y los costos y gastos. Así se componen los estados financieros. En el estado de situación financiera veo mi situación financiera a través de mis activos, cuánto tengo yo, cuánto debo y cuánto invertí. Y en el estado de resultados veo cuánto vendí, no importa si me pagaron o no, veo cuánto vendí y cuánto me costó y cuánto hubo de costos y gastos. Al final tengo una cuenta que se conecta, de hecho sería una intersección, si yo aquí hiciera un estado financiero. Fíjate, aquí en medio habría una intersección, cuando yo resto en este conjunto B de ventas, este de aquí, este de ventas, yo lo resto, los costos y gastos, determino una utilidad. Aquí yo pongo en este estado financiero de ventas y costos, pongo utilidad del ejercicio y esta utilidad la mando, la replico aquí en utilidades, se replica.
Esto es matemático. Estoy explicando otra materia de forma matemática y estoy atacando, bueno, cuando dice, ¿no? Dos pájaros de una pedrada. Con teoría de conjuntos y contabilidad. Espero haberme dado a entender. Me voy a los números. Espero hayan hecho su tarea de teoría de conjuntos. Termino la teoría de conjuntos y me voy a los números reales, que es la siguiente unidad. Les voy a dejar ejercicios. ¿Tienen alguna duda antes de seguirle? No, maestro, hasta ahorita no. Ok, muy bien. No, Perfecto. Perfecto. Bien. Me salgo de la teoría de conjuntos, me salgo de estados financieros para irme a los números reales. ¿Qué son los números reales? Números reales, ¿eh? Esta letra de acá arriba. Números reales. Los números reales es prácticamente, como ya no me da tiempo, los números reales, lo voy a decir así, son los números naturales, lo voy a explicar rápido. Los números naturales es el 1, el 2, el 3, son números enteros, y son positivos. Es decir, los reales es el conjunto de todos los que voy a decirles, el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente hasta el infinito. Los números, ¿cómo se llama? Los enteros incluye a los naturales. Hay unos que se llaman enteros, ¿no? Y está dado por la letra Z. Los números enteros significa, así es, sin hacer fracciones, sin hacer esto, por ejemplo, aunque significan lo mismo, fíjate. Dos medios no es en sí mismo, yo sé que sí puede decirse que esto es igual a 1, pero el número entero es el 1, no son 2 medios, porque este es otro conjunto de números. Aunque el 2 medios me dé 1, no, este es otro tipo de números. Ahorita los explico. Los enteros siempre serán enteros. Y van, imagínate la recta, del menos infinito, llego al menos 2, al menos 1, pasando por el 0. Ahora sí, los enteros incluyen el 0, los naturales no. El 1, el 2, y así me voy. Entonces, yo establezco o yo escribo que los números naturales son los positivos, enteros, los naturales, los enteros son todos, pero que sean enteros, no se permiten fracciones, aunque sean, por ejemplo, 2 medios, no se permiten, eso está en otro conjunto. El otro conjunto se llaman, perdón por irme un poco rápido, racionales. Los racionales están determinados por la letra Q, no lo puse aquí, pero por la letra Q, eso sí, los racionales son todas las fracciones. Aquí sí pongo, por ejemplo, esto hasta voy a establecer, bueno, antes de hacer el ejercicio, uno de irracionales, ¿no? Y de hecho la tarea que voy a dejar es sobre los números racionales, ¿sale? Una especie de test sobre los racionales. La siguiente clase voy a explicar todo lo que tenga que ver con estos números y de ahí me voy al álgebra, ¿sale? Como esto de alguna manera lo sabemos, lo importante son las leyes matemáticas donde menos por menos da más. Yo lo voy a explicar de otra forma, de otra forma, digámoslo así, sencilla. Entonces, los racionales son todo lo que le llamamos fracciones o quebrados. Por ejemplo, si yo pongo aquí, incluyendo hasta los negativos, menos 2 medios, esa línea que puse, imagínate la que está, significa 2 medios. El siguiente, yo podría decir 1 sobre 1, ¿no? El siguiente sería 0, el siguiente sería 1 sobre 1, y el siguiente sería, 4 sobre 2. Ok, pues ya se me borró. Entonces, esos son los números reales, son las fracciones, lo que le llamamos fracciones, ¿sale? Pero
que sean divisibles, exactas. Lo que no es divisible de forma exacta se llaman irracionales. Así, por ejemplo, imagínense lo siguiente, los irracionales son fracciones no exactas. Perdón que lo explique así, pero a veces cuando explicamos de forma matemática, yo creo que a veces, bueno, yo la verdad explico matemáticas de una forma más sencilla y que nos sirva. La idea es de que nos sirvan las matemáticas, no de que me aprenda algo teórico y no me funcione. A ver, tienes 3 socios. Esos 3 socios están en el acta constitutiva y los 3 socios participan de forma igualitaria. Es decir, las acciones, imagínate que son 1000, ¿no? Son 1000 acciones. Y con esto me retiro. Les voy a dejar ejercicios sobre fracciones. Combinado con el ejercicio que ahí les puse, les voy a poner -2, -1, que es decir, ejercicios de lógica matemática de series. El ejercicio que hice hace rato, de 1, 2, 3, ¿cuál seguiría? Les voy a dejar, no sé, unos 20. ¿Por qué? Porque eso lo utilizan mucho en recursos humanos. Mucho en recursos humanos. Todo lo que tenga que ver y combino estos números, los voy a combinar. Obviamente va a haber dudas y las explico en la siguiente clase. Ahora, imagínate que con esto me despido. Imagínate que tenemos 3 socios. Esos 3 socios tienen 1000 acciones, ¿no? Cada acción vale 1000 pesos. ¿Cuántas acciones les toca a cada uno de esos socios? Les pregunta, ¿cuántas acciones les toca? Son 3 socios. Hazlo en tu calculadora. Está el socio A, uno de ustedes. Son 333.3. Pero no existe las fracciones en las sociedades. Es decir, tienen que ser exactas. Porque tengo que ser. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Ok, el punto no es cómo le hacemos. El punto es de que los irracionales, cuando yo hago una división, por ejemplo, de un número de fracciones, es decir, los números racionales, estos se llaman racionales. Racionales porque tengo una división exacta. Cuando no tengo una división exacta se llama irracional. Entonces, todos los números reales, un favor, me pueden escribir, como ya no me dio tiempo de pasar lista, me pueden escribir sus nombres en el chat y ya se pueden ir retirando si gustan. Escríbanme su nombre, de ahí les tomo lista. Entonces, el irracional no tiene, así hiciste la división, ¿no? 1000 entre 3, ¿verdad? 3 se convierte en un irracional. ¿Por qué? Porque no tiene algo, no es exacta la fracción. Entonces, todos los números reales, absolutamente todos los números reales, incluyen naturales, los enteros, que son negativos, las fracciones, los racionales y los irracionales. Nos vemos en la siguiente clase. Les voy a dejar ese ejercicio de, ¿cómo se llama? De series y algunos ejercicios de matemáticas en fracciones. Nos vemos en la siguiente clase. Profe, una duda. Profe, Mande. La tarea que nos dejó la semana pasada la vamos